hacer esto. Y vamos a quitar la sala de espera un rato. Ya. Ahora sí, disculpen, voy a poner la cámara. Disculpen. Primero, hola. Espero que estén bien. Espero que les haya servido las clases de entre la semana, las correcciones que tuvimos. No sé si están, si pueden saludar o algo. Hola, sí. Hola. Ya, qué bueno, porque estoy como con unos problemas técnicos por acá. Bueno, hoy día la clase no la voy a hacer yo, voy a estar como fantasma atrás. La va a hacer Cristian y va a hablar de, bueno, trabajo de vistas, como muy aplicado en términos de Photoshop, sacar como capas básicas de SketchUp para poder trabajar en Photoshop bien, como una clase muy intensiva respecto a eso. Irónicamente el encargo no tiene vistas esta vez, pero para los que corrigieron conmigo yo les dije que desde ahora en adelante prácticamente todas las herramientas ya están entregadas. Por decirlo, ya sabemos que vamos a hacer una planta, vamos a hacer que un corte, isométrica, vista, etcétera, para de aquí al examen. Entonces, el encargo de esta semana va mucho en esa línea, que es trabajar por lo que corregimos la semana pasada y seguir como armando y configurando el proyecto. Un poco. Entonces, vamos a partir acá, que el encargo que ya está subido, y también subimos las notas del encargo con las correcciones, por si las quieren revisar. Es bien importante que las notas, si bien son un indicativo del estado actual del taller, yo creo que muchas de las correcciones se centraron en base a temáticas o ideas que lo que puede ir evolucionando el proyecto. O sea, no se queden como, saqué, no sé, un 4, entonces está todo mal. Vean cómo fue la corrección y vean cómo se llevó ese proyecto para que sea mejor hacia adelante. Bueno, la tarea 12, que podríamos ya incluirla como preliminar examen, por decirlo así, como ya estamos entrando en la etapa examen, se llama dibujo planimétrico. Y la cita de este encargo es: durante muchos años hemos dedicado una considerable cantidad de tiempo a redefinir y hacer nuestros dibujos más legibles. Por prueba y error, hemos probado lo legible de nuestros dibujos a diferentes escalas, experimentando con distintos espesores de líneas, técnicas de achurado, en una sección y capacidad de comunicar características materiales. Esto es de Jonathan Serginson, que está en un manual de dibujo como publicado en The Working Drawing. Les muestro un ejemplo de un corte de un teatro, es genérico en este caso, no es de un anfiteatro. Y después hay otro, en este caso un corte, que es el proyecto de restauración y rehabilitación del Teatro Romano, que debe ser lo mismo, para ver un poco la dimensión del dibujo. En este caso, bueno, este tiene sombras, pero no es necesario que usted incluya sombras en sus cortes, de momento. Introducción. Ya en la última etapa del taller, los siguientes encargos buscan construir el material que permita una lectura del proyecto final en sus distintas dimensiones: planimetría, imágenes, isométricas y relato, que es el video. Todos estos elementos se complementan y dan cuenta de los distintos aspectos que dan forma al teatro: relación con el lugar, estructura, programa, ambiente, por nombrar algunos. Todos estos temas trabajados en la primera etapa del taller. A partir de las correcciones de esta semana, nos abocaremos a desarrollar los aspectos planimétricos del proyecto para, como plantea Jonathan Serginson, hacer nuestros dibujos más legibles y por ende más claras las intenciones de los alumnos en sus proyectos. El encargo se hará énfasis en desarrollar las plantas y cortes y elevaciones de arquitectura. La planta de arquitectura deberá diferenciar lo que es la estructura principal y secundaria, panelería, cierres con distintas valoraciones, líneas y hatch. Esto también aplica a los cortes y, bueno, elevaciones no tanto, pero también hay que ver que las elevaciones muestren una condición volumétrica de los elementos. Algunos con los que corregimos, como que conversamos esas cosas. La entrega es individual y consiste en plantas de proyecto en lámina 1, la planta principal y secundaria del proyecto escala 1:200,
que es más o menos la mitad de lo que hicimos la vez pasada, porque 1:100 quedaba muy justo, entonces mejor 1:200 en este caso. Cuando es planta principal y secundaria, se refiere, siempre van a tener una planta que es la 0 por ser ustedes, que puede ser su nivel noble, que puede ser arriba, si tienen tan pendiente, o puede ser abajo, o el nivel 1, ustedes lo definen ese. Y las secundarias son los otros niveles, digamos, ustedes tienen nivel 1 como el principal, después está el nivel 2, está el nivel 3, el nivel -1, por decir eso. Ahora se deben incluir todos los niveles, más la planta de techo, que es más o menos el cubo o la forma que tienen, quizás con un hatch o con alguna figura, si ustedes lo requieren. Los niveles deben estar seleccionados por cada alumno según la complejidad de las propuestas. Debe el dibujo considerar norte, ejes estructurales, cotas de dimensionamiento, niveles de suelo, indicación de escaleras, indicación de cortes, vacíos, líneas de proyección de elementos estructurales, pavimentos. Pavimentos pueden entrar a una etapa de diseño o simplemente usar como un hatch o un tono de color para decir acá hay hormigón, acá hay vegetación, por mostrar otros. Muebles, no se permitirá el uso de plantillas o bloques. Respecto a los muebles, lo que vimos en la clase de la semana pasada, creo que fue, o antepasada, donde vimos como plantas, donde se usan muebles muy simples, que pueden ser cubos, que pueden ser cilindros, como para simbolizar distintas cosas, como cuadrados. Vimos una clase como que está en YouTube, donde se puede ver cómo ponemos muebles. Puertas, ventanas, vegetación, si la considera su propuesta. Las obras exteriores son parte integral de la propuesta del teatro y deben mostrarse en planta. ¿Ya? Recuerden que el teatro ya no es solamente el cubo teatro, tenemos un contexto y tenemos también, algunos tenemos algunas plazas que queremos para trabajar, tenemos como un área, un basamento, que algunos lo han incorporado de otra manera a lo que fue la vez pasada, ya está eso como incorporado. 2 cortes significativos del proyecto en láminas A1. Uno de ellos debe dar cuenta de la relación de la platea con el escenario. Las obras exteriores deben mostrarse en el corte. En este caso, el corte ya tiende a ser más un corte de contexto en escala 1:200, en el cual uno sí o sí debe mostrar lo principal, que es galería, platea y la galería exterior en forma de corte. Eso es, lo mencioné cuando los corregí, es lo básico que pedí el taller, que puede ser un corte longitudinal o transversal según la forma de la propuesta. Después de eso, digamos, si esto está centrado, digamos como en un cubo, a los bordes va a seguir lo que sigue de contexto. Si esto tiene pendiente hacia arriba, tiene pendiente hacia abajo, o se extiende en un plano, o tienen un vacío, ahí los van trabajando. No es el contexto entero, es como el corte centrado respecto al proyecto. El otro corte puede ser también del longitudinal, si también lo encuentra significativo, o puede ser transversal si lo encuentran necesario. O sea, ahí es libre de cada uno. 2 elevaciones del proyecto en lámina 1. Deben dar cuenta de la expresión exterior de la estructura y su relación con el entorno. Las elevaciones, bueno, un proyecto, dependiendo la forma de proyecto, pueden ser 4, o pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, según las caras. Siempre hay una elevación principal, que es la elevación como que es la volumétrica del proyecto, que puede ser la fachada principal, que puede ser la fachada anterior, eso ya es elección de cada uno. Si están en Quintay, generalmente la elevación principal, para los que están en Quintay, es si uno está mirando desde abajo hacia arriba, por ponerlo así, porque uno muestra más que la de arriba hacia abajo, que también puede ser una opción. Y el modelo del SketchUp de la última propuesta. La diagramación y legibilidad y recursos gráficos de la lámina son parte de la propuesta. La entrega se subirá al Drive del taller el próximo miércoles 11 de noviembre a las 3:30. Y las consultas, bueno, pueden ir a Cristóbal o a mí si lo encuentran necesario. Y que hay un ejemplo, no necesariamente tienen que hacerlo como sobrepuesto, porque ahora son como en láminas como únicas cada uno, por decirlo así. El corte, la elevación, el elemento por sí solo. No sé si hay consultas o dudas respecto a la entrega. ¿No? O está el silencio, la cortina que choca con la ventana nomás. Y no puedo hacer nada para salvar eso. ¿Las plantas son en láminas separadas? Sí.
es recomendable que las plantas, cuando las hagan, les queden láminas separadas, porque 1 a 200 puede ser centrado, así tienen harto como contexto para trabajar, y después cuando uno las cambias, como que se van superponiendo las cosas. Piensen ahora todo como en términos de dibujo único, como la lámina para la planta, la lámina para el corte, no tienen que rellenarlo entero, eso es súper importante decirlo, no hay que rellenarlo entero, pero para que después cuando pasemos a temas de video o temas de representación o temas de una presentación para el formato online sea más fácil para usted, ya tengo el material o lo está pasado. Ya. Si no, los cortes no es necesario con cortas, los cortes pueden tener, que está en una clase, unos tics para mostrar los niveles de altura. Yo creo, Santiago, que en este caso los cortes, todo proyecto va a caber escala 1 a 200 en lámina 1. Porque el 1 a 100, si lo vimos la semana pasada, el ejemplo que hice un ejemplo súper grande. Y entró justo en lámina 1 a 100. Y 1 a 200 es la mitad de eso. O sea, el proyecto se reduce en la mitad. Entonces yo creo que vamos a estar bien. Si no, pueden bajar 1 a 250, pero manténgase en 1 a 200. Más de eso ya pasa a ser otra escala. Bueno, parece que ya están las dudas. Entonces los voy a dejar con Cristian. Voy a dejar que compartas. ¿Cómo están? Hola. Hola. Ya voy a tratar de hacer esta clase un poco más dinámica. Claramente no sé si me van a poder seguir como siguen a Felipe, que Felipe es mucho más como docto en enseñar como los programas y cosas así. Yo, más que una clase, les voy a mostrar una suerte como de postura e intenciones que hay en torno a algo. Voy a, obviamente, pasar a temas súper técnicos, pero voy a ir súper rápido porque al final no me interesa tanto que aprendan la parte técnica, sino más bien los conceptos. Y obviamente si aprenden las partes técnicas o quieren aprenderlas, me preguntan y bacán. No voy a leer el chat, así que cualquier pregunta me preguntan hablando. Y nada, partamos, supongo. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya, perfecto. Dejar si puedo ponerlo un momento completo. Ya. Ya, esta es una presentación que tenía más hace mucho tiempo desde que era ayudante en este taller. Así que hay mucha cosa que de repente está de más, voy pasando bien rápido. Bueno, primero decirles que esto es un tema de visualización. Esta clase era orientada a los renders, que en un principio como que Sebastián quería que le enseñáramos render, pero al final como que me interesa más que entiendan los conceptos de una imagen, más que se metan al tecnicismo de un tipo de imagen. ¿Alguno sabe lo que es un render? Silencio. Un render es un término usado en la jerga informática para referirse al proceso de generar una imagen o video mediante el cálculo de iluminación GI, partiendo de un modelo en 3D. GI es, bueno, todo lo que es como al final toda esta cosa es traducir una serie de números para que puedan iluminar un espacio. Chaya, es decir, como que esto al final como que viene de muchas cosas que son cálculos matemáticos, que de hecho no eran para arquitectura, eran para aeronáutica, cosas nada que ver con, ponte tú, las curvas de Bézier, que son estas que están de acá, fueron diseñadas para poder, no sé, tomar temas de aerodinámica para los autos, los aviones, etc. Ponte tú, este Renault, esto fue diseñado con curvas de Bézier, pero las curvas de Bézier terminaron siendo súper útiles en términos de diseño gráfico, etcétera, para que la gente aprendiera a cómo trazar curvas. Entonces, básicamente, hay muchos conceptos que se aplican en arquitectura que no son propios de la arquitectura, y ahí está la gracia del discurso, cuando los discursos de cosas distintas se traslapan y no tienen nada que ver uno con el otro, y ahí es cuando en verdad se genera una conversación. Al final, si todos tuviéramos posturas similares, no podríamos conversar. Disculpa, ¿puedes grabar la clase o no? ¿Se está grabando? Santiago, yo la estoy grabando. Estoy ausente nomás, pero la estoy grabando. Sí, pero lo ideal sería como que también me fueran preguntando, porque al final hay muchos conceptos que yo voy a pasar súper rápido, que de repente no se entienden,
y que lo ideal sería como que fuéramos complementando esto con una conversación y no como una presentación. Esta parte de historia es un poco más chaya, pero va a ser un poco más divertida, un poco más dinámica, no sé si divertida. Esto, bueno, los primeros arquitectos como tomar este tipo de tecnología que no era arquitectura fue Frank Gehry, que es uno de los primeros renders que existen, que básicamente no es un render, o sea, render sí, pero no un render como entendemos hoy día lo que es un render. Al final es poder visualizar lo que los números dicen. Eso ya es un render. Cuando ustedes ya están en SketchUp, eso ya podría entenderse como un render, porque al final lo que uno está haciendo es traducir una serie de códigos para que se pueda visualizar de manera tridimensional y poder proporcionar una imagen. Entonces esto fue como un dibujo más CAD de lo que podría ser como wireframe de un par de proyectos de Frank Gehry de unos cálculos. Y esto fue ya un tema más cuando se proyecta sobre una superficie, se generan luz, se generan reflejos. ¿Y qué es la postproducción? Que es la segunda parte. La manipulación del material audiovisual digital o analógico usado para el cine, publicidad, programas de televisión o radio, donde la edición y el montaje del material sigue siendo su máximo cometido. Es decir, que muchas veces ustedes, con el resultado propiamente tal que les brinda el programa, ya sea por temas técnicos o por temas ya de tiempo, no van a lograr cómo conseguir el resultado que quieren, y por otros medios, que se llaman postproducción, uno logra llegar a eso, al resultado final que uno quiere. El ejemplo más claro está en un video y una imagen. Cuando uno hace un video o un render, es muy difícil editarlo porque al final los programas de edición de video son mucho más complejos y termina viéndose mucho más crudo. Y cuando uno tiene una imagen, uno puede meter la Photoshop, puede retocarla, etc. Y queda mejor el resultado. Por eso los videos tienden a ser mucho más torpes, a menos que uno logre como manejarlo súper bien. Es decir que, por ejemplo, no sé, te invento, yo para hacer un video, me demoro, para que tengan el mismo resultado, un video que una imagen, me demoro, no sé, una semana en poder como definir todos los efectos para que funcione perfecto y toda la cosa. En cambio, si quiero hacer una imagen, la hago, no sé, puedo hago un render mucho más tosco, y lo hago en Photoshop porque me demoro un día o 2 días. Pero al final también tienen distintos como fines. Al final como que un video también proporciona otro tipo de información. También, si es que uno va a hacer una imagen, te conviene hacerlo en Photoshop. Si uno va a hacer 20 imágenes, ojalá que el material crudo sea mucho mejor. Entonces te conviene hacer mucho mejor el contexto. De nuevo, imágenes de los primeros renders que se hacían. Y vamos a pasar un poco a el paradigma, y hay un poco en términos como de representación de imágenes, que básicamente existen distintos tipos de render, que hay render inmobiliarios, que tienen un fin que es bien básico, que tiene una cierta estética, que es para vender un proyecto, y hay una suerte de renders un poco sobre exagerados de repente para mostrar intenciones. O sea, en mi opinión, es un pésimo render, porque algo demasiado a los colores, la emotividad, todo esto, como que estás muy sobrecargado y no deja ver lo que en verdad quiere ver. Es cuando, no sé, pues, les va a pasar algún ramo de paisajismo, cosas así, póngale gente feliz y no sé qué, es como, o sea, si el lugar solo no se ve bien, tampoco con gente se ve bien. Y básicamente existe esta dicotomía, que la gente critica los renders porque dicen que alteran la realidad, pero básicamente es una nueva representación que muchas veces pasa por angustia, por no lograr con las imágenes que uno puede producir, mostrar lo que uno quiere, y hay una suerte de recelo, como en todo tipo de cosas. Como, al final, a mí no me importa cómo ustedes representan, la cosa es que puedan representar lo que quieren, y si lo hacen con una imagen de líneas, bacán. Si lo hacen con un render, bacán. Es opinión de ustedes cómo quieran representarlo, y que nadie lo juzgue por eso, que ustedes que entiendan que al final como que si ustedes no tienen la herramienta es un problema, pero si ustedes pueden hacer todo lo que quieran hacer, bacán. O sea, no tienen ninguna cosa que los limite. La cosa es que nosotros les brindamos la herramienta y ustedes hacen lo que quieran con ella. La cosa es que tengan un cometido moral de que no hay que alterar la realidad, y eso lo puede hacer con líneas, lo puede hacer con no sé qué, y el render no es una mentira en sí, sino más bien es cualquier medio de representación. Y básicamente lo que ha pasado mucho es que hoy en día las visualizaciones y cosas de imágenes han pasado a ser un negocio propio dentro de sí, han logrado como encontrar un discurso que antes era una parte más técnica, y se ha logrado derivar a una suerte de, ¿cómo se dice?, de manifiesto por parte de la gente que produce imágenes.
Ya hay ciertos aspectos que logran hacer una buena imagen, y MIR, un estudio de Noruega, que la mayoría yo creo deben ser arquitectos, pero ninguno ejerce como arquitecto, que para mí igual sería ojalá ideal que pudieran ejercer como arquitectos, porque al final también hay una suerte de aprendizaje, pero ellos se separan y tienen su postulado y está bien, está perfecto. Y ellos hablan que para poder tener una buena imagen tenés que tener una luz natural. Dice, queremos crear imágenes en que los humanos instintivamente se relacionen con las cosas que conectan, manipular sombra o falsificar la luz, puede ser contraproducente y dar lugar a las imágenes que se sientan disfrazadas y poco natural. Es decir, como la imagen que la mostré anteriormente, se nota que una imagen súper alterada, no es una buena imagen tampoco, pero tampoco está, o sea, al final, si ustedes logran hacer un día fome, con el día como lo más normal que hay, y el proyecto se ve bien, es increíble, porque al final es como lo más difícil que uno puede lograr. Eso también se dice como en arquitectura, cuando le lográis sacar una foto a un edificio con un teléfono y el edificio se sigue viendo bien, es que aguanta la cámara del teléfono, ¿cachai? Entonces eso significa que el edificio es bueno igual. Hay una palabra mal traducida, como les dije, está, o sea, no traducida tampoco. Esta presentación es bien vieja. Una torta de fresa y un chuletón de güey son dos cosas buenas, pero no es el hecho de que sepan bien juntos en un plato. El ángulo de cámara, la iluminación, el color y la composición son ingredientes principales que conforman la base de una imagen. Un pobre fundamento no se puede guardar con bengalas, niveles y efectos. Es decir, que al final hay que poder manejar las cosas en su conjunto. Ustedes pueden trabajar muy bien una imagen, pero eso no quiere decir como, cuando tú pueden ser muy buenos en Photoshop, pero no quiere decir que si no logran componer bien una imagen, va a ser buena la imagen. Y el uso pensativo de marcadores, las imágenes más que instruir al espectador sobre qué pensar y sentir sobre el proyecto, puede ser un recipiente con, error gramatical grande, mantenemos las cosas naturales y agradables al paladar, cuestionando el uso de cualquier marcador simbólico como niños con globos o shopping girls. No sé, a mí me pasó con tú que yo hice las imágenes que están haciendo para el Muy Varón, y me pidieron, no sé, pusiera gente con globos, pasando lo increíble, y es como, o en Puerto Montt también, o sea, fueron esos dos proyectos paralelos, y era como, no, en verdad, como en Puerto Montt llueve todo el día, hay que hacer un día que parezca de Puerto Montt, no como de, Puerto Montt tiene otra calidad de espacio, y es como, tratemos de hacerlo verse bien siendo Puerto Montt, ¿cachai? No hay que lograr como llevar a como la emotividad para que a la gente le guste el lugar. Y obviamente al final como que mucha gente como que pretende como que las cosas igual incentivan a través de estos como conceptos simbólicos, que al final es, que también están, en teorías como son correctos, porque al final como muchas formas de manifestar hoy día van a través de símbolos. Pero la cosa es no abusar del símbolo. Por ejemplo, no sé, si se ponen como un caso, la típica imagen vista desde abajo, como de, no sé, pues de un presidente en Estados Unidos, como se llama prepicado, no, contrapicado, perdón, que es ver a una posición de altura y que te asume como cierta como autoridad, y eso es una imagen que viene de mucho antes, que viene desde Grecia, que todas las estatuas se simbolizaban o incluso antes, simbolizaban con cierta altura, y uno siempre veía como ciertos estándares de autoridad desde un punto más bajo. Entonces, como que es algo que está en el imaginario colectivo. Entonces, ponte tú, no sé, pues como para la campaña de Obama se ocuparon imágenes similares como a lo que venía haciendo I want you for the USA. Entonces, como estaba en el colectivo americano. Entonces, hay muchas cosas que van de la mano y que la gente la usa sabiendo o no sabiendo. Hitchcock usaba mucho este tipo de referencias en su cine, como por ejemplo el prepicado para representar la soledad, viendo imágenes desde abajo, que después los Simpsons incluso lo usaron como burlándose un poco de este tipo de estética, pero que también era muy correcta porque al final lograba generar esa emotividad. Pero al final la cosa es que la usen ustedes sabiendo lo que significa y no con pos de disfrazar o como camuflar algo. Estas son imágenes de Mir, que al final son imágenes bastante como, entre comillas, como no se está mostrando el edificio como wow, sino más bien un encuadre, recorte del edificio de una situación que podría ser de un espectador, que para mí es correcta, es como, está bien, me da lo mismo como hacer el proyecto, la cosa es que es una situación que uno podría estar dentro de. Esto podría ser la foto de un teléfono, o sea, me parece bien. Luego, tratar de representar ciertas situaciones, yo creo que eso es lo más importante. Cuando uno muestra ciertas como imágenes, lo que, no sé, yo cuando hago una imagen,
cualquier sea el proyecto, trato de que haya una relación entre el proyecto, las personas que están en el proyecto, por ejemplo, no sé, pues aquí típico aeropuerto, mochileros como cachando nada, entonces como que se tienen que orientar y lograr empezar a generar un discurso entre los distintos participantes que hay en la imagen. Hay unos mochileros acá, hay gente como hablando por allá, de repente hay cierta distancia porque no se quieren acercar a los mochileros, entonces como que también uno empieza a entender y lo siente más natural el espacio. Si uno empieza a recortar y pegar gente por todos lados, como que tampoco el lugar se empieza a ver como lógico. Entonces hay ciertas cosas, ciertas mañas que funcionan. Ahora es como esto, como para que entiendan como un poco como el cariño que hay detrás de cada imagen, siendo que también es un elemento para proyectar, no es una cosa de representar. Como situaciones más cotidianas, que al final también encuentro que es bastante interesante, como que ellos plantearon como, todas estas imágenes son de mí, planteaban como que los proyectos no se tienen que ver espectaculares, sino más bien que tienen que verse bien en cualquier momento, lo mismo como que les decía que tienen que aguantar el teléfono. Y nuevamente como la dicotomía entre el dibujo a mano, el render, lo otro, que no tiene ningún sentido, son cosas distintas, son formas de representar distintas, y al final tiene que ver con la técnica y con sentirse a gusto haciendo algo, y un discurso perdido, yo creo, ¿no? Como peras con manzana. Y la vista digital, medio de representación del constructo mental de intenciones y situaciones, aplicable a la atmósfera proyectada por el arquitecto, imperceptible bajo otros medios, cuya intención es ser traspasada a un tercero. Un montón de palabras bonitas que ojalá logren como asimilar. Esto es nuestro postulado y que creemos que es un poco enredado, pero que se puede entender bien. Y luego lo que les decía de hacer referencia en torno a imágenes, esto es una imagen de Cedric Price para el Fan Palace, que fue cuando ya la tecnología iba avanzando y los edificios ya se podían ver desde arriba. Entonces lo que hizo Cedric Price es que hizo la imagen de su proyecto y recortó una cartulina con la forma de helicóptero y se lo puso encima diciendo que también existe la quinta fachada, que se puede ver desde arriba, que la tecnología es algo que está presente dentro de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y que luego Miriam Reich, incluso, si lo buscan en La Torre Antena, el video que hizo lo hizo con la misma lógica, tratando de decir que la Torre Antena en el Cerro San Cristóbal se ve de todos lados, bastante interesante, y Mir también lo llevó a planos también un poco más como tradicionales, o sea, no tradicionales, digo, de acciones más tradicionales, como podría ser andar en un auto y ver los edificios dentro de que hace referencia a lo otro. Identidad de la imagen, palabra fuerte, pero ambientación de una situación. Lo que a mí no me gusta mucho, pero al final tampoco lo puedo jugar por hacerlo, es usar personas recortadas, porque creo que empiezan a perder un poco las intenciones de mostrar un lugar de distintas maneras. O sea, no es como que le tengan que sacar la foto a la persona que está viviendo ahí trabajando, no. Es como que, al final, si uno repite mucho, la gente es como que es como si fueran actores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, o sea, esto también fue tomado como por una página que se llama Escala Latina, que decían como, ¿por qué son todos arios y si en Chile no hay como gente tan rubia en todos lados y chao? Y se esto como con gente mexicana, la señora no sé qué, que está bien, pero tampoco ese no era el argumento y ni el trasfondo dentro de. O sea, el trasfondo es como representar una situación real, no caricaturizar a la gente porque es latina, tiene que ser mostrarse latina, ¿no? O sea, eso no es un argumento para mí tan válido, quizás para otras personas sí, y tampoco lo juzgo por ello. Pero lo que les decía, al final el punto, si en una imagen, que en este caso a mí no me gusta, pero porque demasiado los colores están muy saturados, etcétera, pero uno empieza a reconocer ciertas personas que son de ciertas páginas, después las ve en otra imagen y ve la misma persona en esta otra imagen, y después sigue viendo la misma persona en la otra imagen, como que empieza a perder un poco su relación y uno se empieza a fijarse en otras cosas y no en lo que es el trasfondo que es el proyecto. Nuevamente Mir, lo que hacía era que hizo esta imagen y ponte tú, igual ellos son más metidos en el rollo y iban a sacar la foto a la oveja antes de hacer esta imagen. Como que ya es lo extremo, pero hay una búsqueda de que cada imagen sea independiente. Yo también trato de que, ponte tú, no sé, pues, las personas que están en el primer plano no se repitan, porque al final eso también hace relacionar como a una imagen con otra. Y de repente pasa que uno no quiere que pase eso. Por ejemplo, no queréis que una imagen que tenga que ver con un espacio público tenga que ver con una casa, porque al final, no sé, pues vaya a relacionar como la privacidad con cosas más públicas, y es bien
genérico lo que estoy diciendo, pero suele pasar harto, o sea, si es que la gente conoce las imágenes, etc. Y coherencia, moral y responsabilidad, lo que les decía un poco el tema de tratar de responder un poco a la realidad del lugar. Este es un proyecto que es de Guillermo Evia, que es donde trabaja Felipe, que Felipe es la mano derecha de Guille. Y esto es como terminó el proyecto. Y no está el video aquí que hicimos lo pueden buscar en Vimeo, que hicimos un video con Felipe y quedó bastante parecido a lo que es el edificio, entonces como que, no sé, uno también siente cierta satisfacción de que el video no es increíble, pero es real. Entonces eso yo creo que también da gusto como en términos de... Y ahora hay un tema como de variables que componen una imagen que me haría sentido que ustedes aplicaran en sus proyectos, que tiene que ver con el formato, la composición, el cuadro, el color, el contraste, iluminación, etc. Que, dígame si voy muy rápido, pero igual lo van a tener grabado, así que lo pueden poner por 2, menos 2, lo que quieran, pero tampoco es algo que me quiera detener, por eso estoy pasándolo rápido. No sé, hay formatos de fotografía, que es 4:3, formato 1:1, que sirve todo depende del cometido que uno quiera. O sea, si quiere una imagen en Instagram, no sé, pues, EthereoArc, que son un amigo mío que hace imágenes, trabaja todo en 1:1, porque al final también le importa cómo se va a mostrar esto después, en conjunto con otra imagen, etc. Después 2:1, 3:1, todo va a depender como un poco de lo que uno quiera mostrar con la imagen. Y el tema de la composición y el encuadre también es una de las cosas más importantes que ustedes van a tener que definir en sus imágenes. No es como llegar a pegar pantallazo a la imagen y chao, sino más bien que hay muchos estudios que no me voy a tener en esto. Es como cuando uno dice de gusto no hay nada escrito, mentira, de gusto es como de la cosa que hay más escrita en toda la historia, y solo que nadie se ha dado la lata de recapitularlo, e incluso mucha gente sí, pero nadie de leerlo. Y, por ejemplo, desde mucho tiempo se ha estudiado que las imágenes con un horizonte más bajo tienden a ser más calmas. Entonces, mientras más cielo tenga, la imagen se ve mucho más tranquila. Al final, ahí tiene que ver con un tema de saturación del espacio. Cuando le dicen que toda la gente tiene que estar con el horizonte en la misma cabeza, eso es mentira. O sea, todo depende, si tú estás a 1:50, sacando la foto, toda la gente va a tener o sea, si es que tú me dices 1:70, no sé, o sea, 1:60 y algo, toda la gente va a tener el horizonte en la misma cabeza y está perfecto. Pero si tú pones la cámara un poquito más abajo para mostrar otras cosas, la gente va a ir viendo va a estar cada vez más abajo. Entonces es una mentira si le dicen que la imagen está mal hecha porque no están todas a la misma altura. Y eso un poquito tiene que ver como con esto. Al final, como que si uno tiene un horizonte más bajo, la gente va a aparecer aquí, va a aparecer allá, va a aparecer allá. Y también una imagen con el horizonte más alto tiende a mostrar más la intensidad del espacio. Si se fijan, no sé, pues muchas imágenes de proyectos brasileños como de Lina Bobardi, del MAS, etcétera, tienden a mostrar los espacios muy desde arriba porque muestran la intensidad del espacio. Luego, una cosa que mucha gente carga, que es la regla de los tercios, pero si les cuesta un poco encuadrar las imágenes, es un punto que es bastante fácil y como es una ayuda. Al final, como que tampoco les vamos a pedir que todas las imágenes sean increíbles, y si tienen problemas, si les cuesta, ojalá usen la regla de los tercios, porque al final como que tiende a funcionar. Que va a ir encuadrando en estos puntos de control, que son estas esquinas, donde iría el proyecto, que al final el horizonte con el proyecto o los puntos de interés. Estas son imágenes de Mancilla y Tuñón, que no sé por qué están acá, pero sí, esta tiene, por ejemplo, una imagen que está bien recargadita de cosas, y no sé si es tan buena, pero teniendo el horizonte bien bajo, tiende a mostrarse un espacio que es bastante calmo, o sea, no es un espacio que uno crea que está pasando muchas cosas. En cambio acá cambia un poco, o sea, aquí se ve un poquito más como intenso, sin que haya mucha actividad, pero está mucho más tranquila. Y ahora viene el tema del color, que esto es importante para que sepan para muchas cosas, no solo para arquitectura, ni para imágenes, ni para nada. Los colores tienen ciertas leyes, que los colores tienen una gama cromática, y tienden a existir colores complementarios, es decir que si tú tenés un fondo morado y aparece un poco de amarillo, es el color que está inverso en la rueda de color, entonces uno tiende a ver mucho más el amarillo que si estuviera un poquito de naranjo. ¿Esto por qué? Hagan el ejercicio de poner un punto amarillo en una base morada, y si lo ponen en blanco y negro, se va a ver más blanco que el otro. Entonces, como que los colores tienen contrastes distintos. Los contrastes no tienen que ver solo con la intensidad de más oscuro, más blanco, sino más bien con el color también. Entonces, si ustedes lo usan,
van a ver que funciona bastante bien, y por eso también es un problema como del ojo cuando los daltónicos, que no es que el daltónico confunda los colores, sino más bien que el daltónico le cuesta ver ciertas cantidades de rojo en el verde. Eso es importante como que lo sepan, como al final un problema como de contraste y cosas así. Y luego hay colores que son definidos como colores cálidos, colores más calientes, que tienden a generar como ciertas como atmósferas dentro de la imagen, por usar una palabra, que tienden a mostrar ciertas intensidades, que en este caso está un poco sobrecargada, pero creo que también se entiende el punto, y esto va asimilado a ciertas conductas, ciertos tipos de representaciones que yo creo que es bien interesante poder trabajarlo. Ambientación. Lo voy a dejar acá un rato para que lo puedan leer, pero me da un poquito de lata leerlo ahora porque no creo que vaya al caso. Pero Peter Zumthor es un arquitecto, prefiero explicarles sobre Zumthor que sobre la frase que elegí, porque al final Zumthor es mucho más amplio y tiene un libro que se llama Pensar la arquitectura, y ojalá se lo lean. Pero habla mucho de los espacios, de cómo vivir las cosas. Por ejemplo, habla de cómo tomar una amarilla, sentirla fría, y cómo eso afecta dentro de sus recuerdos para después proyectar de esa manera. Y es bastante interesante, y también tiene que ver mucho con componer, con imaginar, con ver. Un par de imágenes, por ejemplo, esta imagen está llevando mucho los contrastes a los niveles, blanco y negro. Esto es el proyecto que yo hice en el taller, que en este caso es taller 3 de cuando yo estaba en taller 4, porque antes era un semestre más arriba, y lo cambiaron. Y nada, o sea, por ejemplo, el tema de las imágenes también me sirvió mucho para, en este caso, el proyecto lo lleva a un concurso, que era como en ese caso, y poder representar bien las cosas, no digo que esté bien representado ni mal, pero representar lo que uno quería representar, sirve mucho como para expresar y que la gente entienda lo que uno está buscando. O sea, en este caso esto era Valdivia, un lugar que es súper frío, súper húmedo, y creo que se logra entender de alguna manera, y lo que les digo, o sea, lo que tienen que hacer ustedes es tener las herramientas, da lo mismo como representen, como quieran, lo más seguro es que van a representar de cómo esté la arquitectura de moda en el momento, que pasa mucho, o sea, hasta un péndulo todo el rato que es representación más técnica, representación más gráfica, técnica gráfica, y lo que importa es que ustedes se sientan cómodos haciendo lo que quieren y que puedan como expresar de mejor manera lo que están pensando. Y nada, lo que les decía, no tiene por qué ser todo render, estos son más ilustraciones. De hecho, estas de Mir, de los mismos gallos que hacen estos render. También es bastante realista, pero no es lo que le estamos pidiendo del todo. Y quizá nos interesa un poco, como si quieren llevar esto a un poco más de render, revisen los proyectos de Caruso San John, Caruso ST John, que son suerte de ilustraciones como las que estamos trabajando, pero un poquito más realistas. Es decir, que la gente ya la trabaja un poco más real, no tan plana, y con un poquito más de profundidad en la imagen. Ahora, si se fijan en esta imagen, que es un poquito más claro, que hay ciertas variables, ponte tú cómo representar la perspectiva, que estas imágenes son súper planas, pero lo que hacen ellos es que la perspectiva la representan a través de la perspectiva atmosférica, que es cuando algo está más lejos, hay más partículas de oxígeno dentro de él. Cuando ustedes ven la típica imagen del fondo de Windows, que es típica, no sé, como de los cerros, o si ven los cerros de la cordillera, todos los cerros que están más atrás se ven más celestes y caen más velados. Es porque hay más partículas de oxígeno entre los distintos cerros y hace que eso sea un matiz. Es como ponerle como hacer un dibujo, poner un papel diamante, hacer otro dibujo, poner papel diamante, y así sucesivamente, y todo lo que está más lejos se va a ver más velado. Si se fijan, esto el hormigón está mucho más claro que lo que está acá. Es un poco más también como por esto, para mostrar la profundidad en una imagen que no tiene tanta perspectiva, que no tiene tanta profundidad. Y por ahí estamos con esta presentación. Ahora lo que les voy a mostrar es un par de cosas más técnicas. Déjenme ver por dónde parto. Bueno, o sea, básicamente les diría que revisen los trabajos de Mir, que si se meten a mir.no en la página, y al final son bastante realistas, pero tienen ciertos aspectos que me interesa que revisen. Por ejemplo, el tema de la iluminación. Cuando el sol viene de frente, si se fijan, las luces son mucho más marcadas, las sombras quedan definidas en las personas y quedan mucho más marcadas en el suelo. Y eso es súper importante. Al final, ¿qué es lo que haría una buena imagen? Que las personas también, o sea, hay varios factores. Primero, es lograr una buena composición general,
esta imagen, que el proyecto lo encontró bien feo, pero, pero es interesante dentro de, si se fijan, lo que les decía recién de la presión, o sea, de la perspectiva atmosférica, esta imagen, este árbol está mucho más contrastado que los que están al fondo. Esto está mucho más como con un tono blanco, etcétera, y con eso lo logra separar con distancia. Y si se fijan, también la gente tiende a tener ciertos tonos, pero la gente la tiende a marcar más, que en la realidad tampoco pasaría, pero ayuda a que la imagen se entienda mejor. Y lo que les decía aquí del tema de las sombras, etcétera, que eso hace que la gente, o sea, personas, ambientación e iluminación son de las cosas que la imagen sea buena. Bueno, y composición, obviamente. Si se fijan también, regla de tercio, el espacio central de esta imagen está llevado para este lado abajo, con un horizonte bajo en un tercio de la imagen. Luego, en un día más nublado, si se fijan, las luces son mucho más tenues, más suaves, las sombras casi inexistentes, que es importante como poder tenerlo presente. Y básicamente, como dentro de la gama general, yo creo que eso es bastante como importante. Y lo que importa mucho es como el tema de la resolución. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, esta imagen es súper plana, pero logra tener profundidad por los mismos puntos. O sea, este negro es mucho más oscuro que este gris de acá, y se van viendo también en los cerros del final. Pero está todo matizado, también lleva un tono medio morado, azul oscuro de las sombras. Las sombras no son negras, son azuladas. Entonces permite como pegotear a la persona con el fondo. Ya estoy dando la lata. Y lo que importa es también el tema de la resolución. O sea, aquí, por ejemplo, está todo medio desenfocado. Si esta persona estuviera mucho más enfocada, se vería mal puesta. Y al final no es como que importe mucho, pero hace ruido dentro de la imagen. Y si estudian a Roland Barthes, que es un semiólogo, habla de las cosas que son el punctum y el studium, que al final, si uno logra, no sé, pues si hay una foto de una familia y a alguien le falta un diente, uno se va a fijar en esa cosa al tiro, como el punto como que no es el foco de la imagen, pero es lo más importante de la imagen, de lo que te hace sentir a ti. Entonces, como que si una cosa está mal trabajada en relación al contexto general, el ojo se va a ir para allá automáticamente. Entonces, bueno, otras oficinas que le diría que revisen que hacen imágenes sería The Beauty and the Beat, Playtime Architecture, que todos estos son catalanes, y también tiene que ver mucho con la fotografía. O sea, aquí tengo un fotógrafo chino, que encuentro que sus fotos son increíbles por el tema de cómo las trabaja. O sea, no son fotos como naturales, pero logra generar una ambientación y una iluminación muy, muy increíble, los cielos súper calmos, o sea, son cielos súper fome, pero las imágenes son bastante increíbles, y al final, ¿qué es lo que hago yo? Yo, para muchas imágenes, la gente que al fondo las recorto de otras imágenes, porque ya tienen la iluminación como bien armada, y los cielos los recorto de imágenes que me interesan, como estos gallos que al final como que logran funcionar bastante bien. Como que al final como que lo primero es trabajar el cielo bien, después trabajar con la ambientación general, que tienen que ver los colores, y después las personas. Entonces, nos pasamos un poco a estas imágenes de proyectos del semestre pasado. Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes que son súper buenas, que son las de Martina Schneider, que al final hay una suerte de efectos que te permiten también acoplar la imagen, pero también, independientemente de que sea una buena imagen, también tiene sus problemillas. Por ejemplo, no sé, la imagen está bien compuesta, dan ganas que hubiera algo más acá, pero ¿dónde tiene problemas? Por ejemplo, las sombras. Las sombras tienden a no calzar con la perspectiva, con la imagen, y lo que yo les recomiendo, por ejemplo, esta sombra desescala el proyecto entero. O sea, esta sombra debe haberse estirado mucho más y achicarse un poco acá. Entonces, como esas cosas tan banales pueden echar a perder una imagen. Por ejemplo, esta gente también está en unos colores que son unos tonos naranjos que son de otro día. Es importante también trabajar todas las personas, no es como llegar a recortar y poner. Y estas personas que están atrás también están súper contrastadas, cuando deberían tener un poco más de velo para generar la profundidad en relación a cómo está el edificio. Pero la imagen está súper bien trabajada, los colores son increíbles, es una buena imagen, pero tiene sus reparos que uno siempre puede seguir como trabajando. O sea, yo no digo que las mías sean increíbles, pero también, porque siempre le encuentro los mismos problemas también en estas cosas, pero dejar de ver y después volver a ver nuevamente ayuda como a encontrar esos puntos. Pero lo que también es bueno de esta imagen es que le aplica un granos, si se fijan tiene como un ruido,
que permite empastar la gente con el edificio, con los árboles, y al final eso es como un velo, una suerte de filtro que une la imagen. Luego, aquí sería un poco más aceptado el tema de la sombra, porque es un espacio interior donde las sombras no van a ser planas, no van a ser duras, entonces esto debería ser incluso un poco más difuso, pero los colores, las cosas, no están trabajadas de una manera realista y se ven bien, o sea, se ve bien increíble el lugar, onda, se ve bastante agradable, y los tonos funcionan. Aquí en este caso, por ejemplo, aquí se nota un poco más el tema de la sombra. Ahí Martín trabajó todas las sombras interiores de la misma manera, cuando en este caso las sombras vienen desde un costado y deben ser un poco más duras. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Como para no enrollarse con el tema de las sombras ni nada, trabajen siempre con sombras horizontales. Es mucho más fácil deformar la forma de la sombra de manera horizontal que en perspectiva. Todo va a depender igual de la imagen. Si quieren darse la lata en una imagen, bacán, pero si quieren sacar varias imágenes, no se enrollen, hagan la sombra horizontal, es mucho más fácil, incluso pueden pegar la sombra de una persona en otra y funciona súper bien. ¿A qué me refiero con esto? O sea, se lo puedo mostrar después un ejemplo. Y estas, por ejemplo, son las imágenes de otro alumno que teníamos, que son bastante buenas técnicamente, pero falta un tema como, están un poco sobrecargadas dentro de contenido, o sea, esto perfectamente puede ser una persona parada y no un elefante en un teatro que, o sea, ¿cuándo va a pasar esto? Pero, por ejemplo, las sombras, los colores, todo está súper bien trabajado, la iluminación, o sea, en estos puntos cuando está un poco más a contraste, la iluminación es mucho más fuerte, y al final yo creo que los temas que le costaron un poco más trabajar, que era la gente en el exterior, las trabajó de otra manera, en blanco y negro y chao, y no se problemó, entonces tiene su forma, su propia estética a trabajar y funciona todo bien. Ahora viene a pasar un poquito lo que les decía, están en distintas como líneas, por ejemplo, se nota que el render está sacado en una peor resolución y le puse las líneas para darle mayor resolución, y los elefantes tienen una mucha mejor calidad. Cuando uno, en este tipo de casos, ¿qué debería hacer? Bajarle la calidad al elefante, que pierda un poco de calidad para que la imagen se empaste más, para que parezca que en verdad está ahí. Luego estas imágenes, por ejemplo, hay ciertas cosas que hacen ruido, por ejemplo, el encuadre todavía no sé si está del todo bien, es bastante interesante, pero por ejemplo que esta paloma, esta gaviota se corte, que esta distancia sea tan pequeña, empieza un poco a hacer ruido. También, no sé, por el grano, el pavimento, cosas bien básicas, pero al final tampoco tiene que ser realista, pero la cosa es que el encuadre funcione bien. Luego estas son de otro alumno, que creo que en temas de composición, colores, también son bastante acertadas, pero también pasa un poco de que se nota mucho la mano vectorial y la mano de ilustración, como que deberían un poco empastarse un poco más, pero dentro de ellas funcionan bastante bien, son más similares a lo que están trabajando ahora. Este sillón hace mucho ruido porque es una foto recortada, pero ok, pasa. La cosa es que ustedes puedan, como con algunos filtros o algo, hacer pasar que este sillón sea la misma estética que el resto de las cosas. Luego pasa esto mismo con este árbol que parece de maqueta, pero dentro de técnicamente bien buena la imagen, pero la cosa es como que no genere esos ruidos extraños. Y ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando vayan a trabajar las texturas o cosas así? Es que busquen en internet, por ejemplo, siempre conviene buscar en internet, o sea, en inglés porque aparecen más variedad, que pongan textura madera y seamless, o seamless, que significa que cuando yo copie una imagen al lado de otra, siga siendo continua. Porque al final, como no sé, si la imagen es como esta, lo más seguro es que cuando ponga esta encima de esta otra, como esta tiene un brillo blanco, se va a ver como una baldosa, no se va a ver como una madera más grande, o sea, más como continua. Entonces, hay imágenes que funcionan, otras que no, y ahí vamos a ir viendo en algún caso como un ejemplo. Ahora, ¿cómo trabajo yo un poco los calces de las cosas? Es súper importante que ustedes aprendan a trabajar con máscaras dentro de Photoshop. Así que véanse la mayor cantidad de tutoriales de máscaras, es súper útil, uno pierde mucho, o sea, uno no pierde nada de tiempo, si te equivocáis podéis volver atrás. ¿Qué es lo que es una máscara? Vamos a ir a Photoshop. Bueno, aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo antes de mostrarles el tema de las máscaras, que es, esta es la imagen del muelle varón, y quiero mostrarle un poquito la lata que hay al poner cada persona, o sea, primero yo les pongo nombres ridículos a la gente para poder como diferenciarla. Por el final uno pone tanta gente que funciona, o sea, hacer esto. Por ejemplo, la imagen original de esto era eso. Ahí está cargando.
Una imagen que, por ejemplo, la iluminación no tenía nada que ver con el lugar, que si se fijan, la iluminación venía desde por allá, y hay distintos factores. Primero es recortar la imagen. Cuando uno recorta algo, bueno, por ejemplo voy a recortar esta misma, el corte es súper duro y es súper marcado. Si que yo quisiera que el borde no se viera tan marcado, primero hago la selección, como clic derecho, feather, y uno puede decir cuánto, como, no sé, para mostrarle el ejemplo le voy a poner 1. Y ahí se puede, no, es bastante poco lo que se nota, pero es mucho más difuminado. Pero pongamos 10, por ejemplo, para que se note más. Ahí se empieza a ver que el recorte es mucho más difuminado. Y que eso sea así, ayuda a que la cosa se empaste un poco más. Yo uso 0,3, 0,4, todo depende del tamaño de la imagen que hagan. Si hacen una imagen muy grande, van a necesitar imágenes muy buenas para poder armarla, y eso también es un tema complejo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con las imágenes para que estas personas calcen bien? Le aplico una serie de efectos que vendrían siendo los que están acá, que no es como que hay una escala automática, pero uno lo va trabajando a poco y uno va generando la iluminación que uno quiere. O sea, al final no es como le voy a poner un filtro de esto, otro filtro de otro y chao. Y después el tema de la sombra, que son estos elementos que están acá, que es lo que les decía, si se fijan todos tienen sombra horizontal, es mucho más fácil de trabajar. En este caso las sombras las tengo acá abajo, y también le puse una suerte de reflejo dependiendo del pavimento, pero lo que importa acá es cómo uno trabaja con estas cosas. Por ejemplo, las voy a borrar ahora. Esto no es como que tengan que hacerlo ahora para estas imágenes, pero les va a ayudar a entender y cómo empastar mejor las imágenes. Por ejemplo, tengo aquí el layer de las personas que tengo, creo este signo que es como yin yang, lo apretan, y estos son distintos efectos. En este caso voy a usar exposición. Y aquí se crea una capa de exposición. Déjenme mover esto que tengo aquí, la barra del zoom justo arriba. Que dice, ya, primero es como si fuera un layer nuevo, y tiene sus opciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo muevo, afecta a toda la imagen. Si es que yo aprieto este cuadradito con la flecha hacia abajo, me lo vincula al layer que está abajo. Entonces yo puedo jugar con esto, y lo primero es tratar de empastarlo un poco más. El tipo de imágenes que están usando ustedes, la gama es súper útil. Siempre bajar la gama ayuda, en este caso aquí me lo estoy iluminando mucho, pero ir jugando con esto ayuda a que se empaste. Por ejemplo, aquí estamos consiguiendo los tonos del lugar, pero uno pierde imagen. Entonces, como que al hacer esto, después uno le puede quitar un poquito y se va empastando un poco más. Pero ahora está un poco más iluminado. Entonces, ¿qué hago? Creo otra, con exposición nuevamente, hacia abajo, empiezo a oscurecerlo. ¿Y qué es lo que hago ahora? Lo voy a oscurecer, tomo un pincel suave y empiezo a poco a iluminar las partes que quiero iluminar. Es decir, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es que todo lo que está blanco significa que se está aplicando sobre la capa. Es decir, que el efecto lo está aplicando sobre toda la capa. Ahora, lo que hice es tomar un pincel y estoy pintando con negro. Eso quiere decir que, si lo pongo en 100%, todo lo que pinte en negro, en este caso lo puse muy grande, o sea, me equivoqué, puse el pincel muy grande, pero todo lo que pinte en negro va a desaparecer, es decir, se va a dejar de aplicar el efecto. Entonces, de a poco, yo voy pintando de nuevo en negro, pintando de nuevo en blanco, y poder así, como ir consiguiendo la iluminación que me interesa para este proyecto, o sea, para estas personas. Entonces, de a poco voy pintando con eso. En este caso, lo que hice fue oscurecerla, y después la voy a ir aclarando. Entonces, la idea es como no solo trabajar los bordes, sino para que esto sea un poquito más real, en este caso, en este tipo de imágenes, ir trabajando también los elementos interiores, los pliegues de la ropa, etcétera. Es una lata gigante que hay que darse por cada persona, pero ayuda mucho a que esto funcione. Y después creo otra máscara de exposición nuevamente, la vinculo hacia abajo. Esto siempre hace que se vincule al último layer normal, y lo voy a hacer lo mismo, pero súper alto. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Si es que esto está en blanco, si ustedes apretan en este cuadradito, y apretan con Control I, se invierte y se pintó negro. También podría tomar el tarro de pintura y pintar negro. Y ahora con blanco voy a ir pintando todo, como el borde bien clarito, como para ir iluminando de más, como todas las partes que me interesan. Eso que permite, si ustedes se han lata todo el rato estar perfeccionando la imagen,
de tener esta iluminación, que el borde es mucho más iluminado, que es mucho más de una tarde como como a esta hora, y tener como estos lugares más definidos. También uno, como si se ilumina bastante, le voy a bajar la opacidad, etc. Ahora, las máscaras. También, estos son máscaras aplicadas sobre una imagen. Ahora, una imagen puede tener su propia máscara. ¿Qué quiere decir esto? Si yo creo está como con la bandera de Japón, que es un cuadrado, un círculo, si la aprieto, se me crea un layer al lado de la imagen. Entonces yo puedo estar en la imagen o en el layer. Si es que yo pinto algo aquí negro, empieza a desaparecer la imagen. Es como si estuviera borrando. Pero si pinto blanco de nuevo, vuelve a aparecer. Entonces es como si nunca hubiese echado a perder la imagen. O sea, yo podría tener la imagen recortada de esta manera. Entonces, eso es como básicamente para trabajar a las personas. Ahora, ojo que si ustedes crean un montón de máscaras, y de repente se les ocurre crear un layer entre medio de las máscaras para que en la embarrada, que es por ejemplo Ctrl-Shift-N para crear un layer, ¿ok? Y lo creé entre medio, primero me lo vinculó al layer de abajo, porque estaba entre medio, pero si yo lo moviera y lo meto entre medio, y lo desvinculo por cierta razón, o sea, para desvincularlo le pongo aquí, Release Clipping Mask con clic derecho. Entonces, este layer que estaba afectando al layer de abajo, ahora está afectando toda la imagen. Entonces, como que ya, ahí tienen que ser bien como ordenados dentro de su imagen. Ahora, un poco para que vean como la lata que hay detrás de esto. Todo esto son capas de puras personas. O sea, y antes tenía un archivo que fue para trabajar el fondo. O sea, al final una imagen uno se puede demorar bastante. Y lo que interesa, después de haber como trabajado bien a las personas, es que uno, por ejemplo, si tuviera, no sé, este niño, que son todas estas capas de acá, yo para generar la sombra tomo todas las capas, si aprieto Control J, se me duplican, es decir, que lo puedo mover. Le puedo desactivar las capas si quiero esto. Y lo que voy a hacer ahora es Merge Layers, o combinar capas, y creo uno solo. Ese me lo voy a llevar para abajo, lo voy a duplicar, comando J, lo voy a apagar, lo voy a rotar, al que está prendido, lo voy a pasar a negro con comando U, control U, y lo voy a deformar ahora con control T, y si mantienen control apretado pueden empezar a deformarlo como ustedes quieran. Con eso me va a permitir hacer la sombra. Entonces lo voy a posicionar abajo, lo voy a formar como yo quiera para que esto se vea bien, y después le voy a poner filtro blur o desenfocar, y desenfoque gaussiano, le dan un desenfoque de, no sé, de alguna... Nunca se pasen de mucho, porque al final todas esas sombras que les dije que se veían como muy exageradas, se ven mal. Lo pasan acá, y por ejemplo, si se fijan en esta imagen, las sombras son un poco azul. Uno también podría poner Control U, colorizar, subirle un poco y darle un tono más azul a la sombra. Ahora, por supuesto, esto está grabado, si no sería imposible seguir. Y después, a esto le haces una máscara, y con gradiente, con esta de acá, van de a poco pintando negro, como para que la sombra vaya desapareciendo, como a medida que se aleja, porque al final las sombras son mucho más definidas cuando están cerca de un objeto que cuando están lejos. Eso para la sombra. Y en este caso está muy azul, entonces la volvería a oscurecer, etcétera, y no puedo estar mucho rato con esto, y una lata gigante, pero sirve. Y ahora la que había apagado acá, la prendo nuevamente, la doy vuelta, y si se fijan, aquí hay una suerte de efectos como donde dice normal para este layer, que uno puede ir jugando con esto y decir como, oye, quiero hacer un reflejo, entonces vais viendo cuál es la que parece reflejo. Entonces, no sé, me doy cuenta que esa podría parecer reflejo. Entonces hago lo mismo, creo una máscara, el reflejo es más potente cuando está más cerca, el otro lo voy haciendo desaparecer. Siempre acuérdense de estar rayando ahí, no sobre la imagen, porque al final se nos van a estar pintando sobre la imagen. Lo que nos importa es la máscara.
y lo van haciendo desaparecer. En este caso voy a aumentar esto para que se note más. Y eso lo ponen después bajo el pie para que se genere un reflejo debajo de esto. Eso, si el sol está mojado, etcétera, una serie de efectos. Y si se fijan, también en esta imagen, todas las cosas que están más lejos y las personas que están más lejos tienden a tener un velo como más grande. O sea, ese árbol de allá es mucho más gris o mucho más como blanco que lo que está acá al frente, lo que les dije de perspectiva cromática. Pero al final toda esta imagen gana mucho por la gente y la iluminación más que por cualquier otra cosa. Y lo que importa ahora es que ustedes desde el modelo, en este caso el modelo de Martina, ustedes pueden encontrar un buen encuadre del proyecto. Y para encontrar el encuadre tienen distintos factores. Primero, en este caso voy a regirme por la ley de los tercios y voy a hacer una composición con que estas sean horizontales, esto tuviera un tercio hacia allá, y el resto del modelo se me muestre con un cielo bastante amplio con el horizonte abajo. Entonces, aparte de esto, yo tengo la profundidad campo, que está en cámara, hace mucho que no se SketchUp. Si alguien Cámara. se acuerda, feliz que me comente. Field of View. ¿Ah? ¿En view? Field of View en cámara. Ah, ya. Aquí, por ejemplo, si trabajan ustedes entre 30 y 50 está perfecto, pero si se pasan ya de 70 hacia arriba, la cosa ya se deforma demasiado donde se distorsiona mucho. Entonces, por ejemplo, ahí tiene 50, que incluso yo creo que está un poco bastante fugado para lo que es la imagen. Vamos a volver a 35. Y si ustedes quieren hacer la imagen interior de un espacio, hay varias técnicas. Pueden usar un clipping plane, section plane, perdón, en un Rhino es clipping plane. Y en opciones del plano de corte, que lo pueden ver en toolbars, pueden hacer que esta cosa se vea azul, no se vea azul. Entonces pueden hacer desaparecer el plano y después hacer la imagen de lo más cerca posible. Ahora, lo que es súper importante, y yo les voy a poner muy mala nota, si es que no me hacen caso con esto, y se lo hemos repetido muchas veces y sigo viendo imágenes así, el tema de las verticales. Que yo ya tengo mi encuadre que me gusta, que podría ser este. Tienen que poner cámara, perspectivas, puntos, y después pueden moverlo un poquito más de nuevo con el clic izquierdo, ya que no se pierde el enfoque. Y ponen View Animation, Add Scene, y ahí queda guardada. Entonces, si se fijan ahora, las verticales son verticales. En el caso de que ustedes puedan usar las verticales jugadas, sería solo en el caso de que estén viendo como la imagen como un contrapicado, es decir, desde este punto de vista, o mirando hacia arriba. Pero, o sea, arriba exageradamente, como que se vea intencionado. Pero si no, la imagen empieza a tener como... ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo tuviera esto con una pequeña chuecura, es decir, sin perspectivos puntos? Pasa mucho que, lo que les decía el Punctum y el Studium, que, no sé, eventualmente el edificio de acá al lado no está... Pasó que estaba muy cerca y ahí se genera una cuña extraña que el ojo, si esto fuera muy oscuro y esto fuera blanco, aparecería mucho en la lámina y empieza a molestar bastante dentro de la percepción de la imagen y el ojo se desvía de eso. Es un ejemplo bien puntual, pero para que ustedes ya tengan presente eso. Y lo otro es que ustedes pueden trabajar con layers, lo que es como SketchUp. En este caso, Martina trabajó todo el proyecto con un mismo layer, pero uno podría decir todo lo que es madera va a estar en un layer, todo lo que es hormigón va a estar en un layer, todo lo que son pilares va a estar en otro layer. ¿Y eso qué me permite? Que cuando yo saque las imágenes base, pueda reemplazar todo lo que es rojo por una imagen. Y es mucho más rápido y más fácil de trabajar. Voy a usar esto como ejemplo, pero en este caso, para hacer esto, lo primero que tengo que hacer es elegir mi vista. Para ver la imagen por layers, lo primero que hago es cámara, no, nada que me voy al menú, voy acá a layers, y aquí ponen color by layer, y ahí uno puede visualizarlo en torno a eso. Entonces lo que tienen que hacer es irse después a styles, a edit, y donde sale edge, sacarlo. Entonces van a tenerla, y los profiles también.
Entonces la imagen ahí es solo color, no tiene líneas negras, y eso les permite que todo lo negro no se seleccione. Luego, el fondo también les recomiendo que se lo saquen para poder editar, porque todo esto es material de trabajo, no es la imagen final, eso es súper importante que lo entiendan. Sacan el cielo, y el background, que el fondo, lo pasan a blanco. Entonces, esta imagen la voy a guardar de nuevo, View, Animation, Add Scene, Create Scene, con File, Save As, o Export, no, Save As, no, Export. Se pegó el computador. ¿Alguna pregunta hasta el momento mientras se despega? ¿O alguna acotación, Felipe? No, ninguna. Yo te puedo seguir el hilo, pero admito que está bastante rápido y es bueno que quede grabado y que lo revisen después. Porque Sí, sí. hay Si ustedes muchas... le ponían las clases por 2 en Zoom, a los profesores que hablan lento me tienen que dividir en 2, no sé. poner más lento en YouTube. Bueno, básicamente lo que les recomiendo yo, en este caso, es que ustedes hagan esto con los materiales, es decir, todo lo que es madera lo lleven a rojo, todo lo que es, no sé, pues como pilares, lo separen por materiales y exporten esta imagen como PNG. El PNG te va a preguntar en el SketchUp, en un cuadradito abajo, si lo queréis con fondo, lo queréis sin fondo, le ponen sin fondo si así lo prefieren, y después cuando uno está en la imagen final, uno va a tener canales, los canales de los materiales, los canales de las sombras. ¿Cuál sería el de las sombras? En estilos, poner toda la imagen en blanco y poner solo visualizar sombras. Y eso es súper útil, porque después al final ustedes van a trabajar su imagen y pueden poner las sombras arriba, y en el tipo de capa, ¿se acuerdan donde salía normal? Hay uno que se llama Multiply en Photoshop, que es acá. Hay uno que se llama Multiply, que hace que todo lo oscuro o todo de la imagen se vea y todo lo que es blanco sea transparente. El contrario a esto sería Screening, que hace que todo lo blanco se vea y todos los negros desaparezcan. Entonces, si ustedes sacan la capa de las sombras, esto les va a permitir que puedan poner las sombras a su proyecto después. Y creo que lo voy a abrir de nuevo porque se quedó pegado. De hecho, creo que murió. Esa otra cosa súper también importante, que a veces uno trabaja con modelos para vistas exteriores y otros para vistas interiores, porque al final el computador puede colapsar. Y si es que no se va a ver lo adentro, no es necesario que esté todo modelado. Sí, muchas veces también uno trabaja para las vistas, por decirlo así. Si uno tiene, no sé, voy a inventar la vista del teatro y uno sabe que el teatro podría tener las butacas, quizás tiene un piano, quizás tiene las cortinas, acá está volando muy avanzado, la verdad. Y sabemos que eso no se ve en otra vista, mejor armar un solo modelo para eso. Y uno empieza como a seccionar cosas cuando va muy complejo porque van subiendo los de tamaño. Por ejemplo, hace muy poco tiempo tuve que trabajar en un proyecto en el cual teníamos todo en una, porque éramos varios participantes y el modelo terminó pesando, no sé, 400 megas y la única persona que lo podía trabajar era yo dentro de la oficina y eso hizo inviable la cosa. Así que tener cuidado a veces con ese tipo de operaciones. Pero eso es un comentario más técnico. Después, como lo que les decía, como van a tener una imagen que es la base, después pueden tener la imagen. Es súper importante lo que les dice Felipe, o sea, volviendo un poco, el tema como de quién maneja el modelo, para qué es el modelo, es súper importante, como, y al final para que esta cosa no pese infinito, y yo creo que también sus computadores con toda la estructura y todas las cosas que tienen esto, deben estar muriendo de repente como con la cantidad de información. También es importante que vayan limpiando los archivos. Si yo tomo esto, lo copio, control C, y puedo abrir un SketchUp nuevo y pongo file, paste in place, para que se pegue en el mismo lugar, lo más seguro, y si guardo ese archivo, va a pesar mucho menos, porque al final hay una memoria caché, como las cookies de internet, que quedan guardadas en el archivo, y el archivo, de pesar 200 megas, va a pasar a pesar 5. Pero si es que tiene mucha información, también puede que se les quede pegado mientras lo copian. Lo que les decía, si ahora eso pasa. Si quitan los perfiles, si quitan los bordes, si se van aquí a fondo,
si se van a sacar el cielo, ponen todo blanco, y después ponen que los materiales no se vean como materiales, sino que se vean blancos. Yo quiero ir de nuevo a las líneas, sacar las líneas, y ahora ponen View, Shadows. Aquí puedo sacar el canal de sombra. Ahora SketchUp me tira las sombras todas de un mismo tono. Yo podría trabajar con esta sombra, después oscurecerla un poco más. Incluso aquí también pueden aumentar la intensidad, cambiar el ángulo de la sombra. Y cambiar la intensidad de las sombras, que sean más oscuras, que sean más claras. Y esto después lo guardo como View, Animation, Add Scene, Create, y la exporto también como una imagen distinta. Entonces uno va a tener distintos canales. El canal normal, el canal de sombras y el canal de los materiales, que después el canal de los materiales te permite seleccionar las cosas mucho más rápido. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cada imagen que yo hago, me voy a meter a un proyecto mío, no sé. Bueno, un poco antes de pasar a eso, algo que les quería mostrar, esto es bastante misceláneo, este tipo de imágenes que también hemos hecho, que este es un proyecto de nosotros con Cristóbal y Mati, que es nuestro otro socio, que al final no es una imagen real tampoco, pero nos interesa que este tipo de imágenes, que son más como de la onda que estamos haciendo en el taller, es súper importante el tema como de los bordes, de que todo esté trabajado en la misma calidad de imagen, como que todas estas cosas estén como que tengan el mismo grano. Entonces eso se puede conseguir a partir de muchas formas distintas, como primero bajarle la resolución a las imágenes desde antes, trabajar con imágenes o todas con muy buena resolución, y después aplicar una suerte de filtros que se lo puedo enseñar bien rápido, como para que la cosa se empaste más. Por ejemplo, si nos vamos al caso del mirador, o sea, de la costanera, voy a cerrar esto, ya el modelo de Martina está demasiado pesado. En todo caso, Sebastián subió los ejemplos de Carusanjón. Los dos visualizadores, si los quieres revisar, que están bastante buenas las imágenes, la verdad. Sí, Carusanjón es una mezcla entre un render, por así decirlo, un poco más como realista, y lo que vendría siendo lo que nos interesa. Otras personas que trabajan en esa estética son... ¿cómo se llama esto, gallo? Se lo va a mandar Felipe después, se me olvidaron. Pero hay varios, prácticamente los suizos trabajan harto como en ese tipo de representación. ¿Bastante o mucho? Yo diría que mucho. Yo creo que mucho. Sí. Que al final también son más rápidas de producir, todo depende de cómo trabajen ustedes. O sea, para mí, por ejemplo, cuando le dicen que un render es mala pega porque sale muy lento, es mentira. O sea, yo me demoro nada en hacer una imagen porque al final también conozco los mecanismos. Lo que les digo, la forma de representar al final, lo importante es que ustedes se sientan cómodos haciéndolo. Pero lo que les quiero mostrar ahora, por ejemplo, esta misma imagen del muelle que estamos viendo, cuando yo hice la imagen, lo que saqué del programa, que en este caso es como lo que les estaba mostrando ahora, son los canales. Y los canales son... ¿Dónde los tengo? Sean ordenados, porque si no pasa esto, que generalmente igual soy ordenado, pero en este caso no sé por qué pasa esto. Esta es la imagen base que saqué, que no tiene nada que ver con la iluminación que les estaba mostrando, que esta. El cielo es distinto, las cosas sean mucho más de plástico. Saqué un canal de profundidad, que también lo pueden sacar en SketchUp agregando niebla, y después le invierten con control I, etcétera, como para mostrar un poco más la profundidad. Es decir, que las cosas que están más claras se muestran más cerca. Está el tema de los materiales, que este es súper importante, porque si yo quiero seleccionar un material, es mucho más rápido ir a Photoshop. Por ejemplo, voy a tomar esta misma imagen, la voy a tirar encima de esta otra imagen. La voy a poner... Ahí, por ejemplo, pasó lo que les dije que era un problema, que me la reemplazó la imagen que estaba abajo. Entonces, si la saco ahora,
se salieron todos esos efectos de eso y los puedo seleccionar todos y poner aquí Create Clipping Mask. Bueno, esto lo voy a llevar hacia arriba, que lo importante es siempre cuando uno trabaja estas cosas, siempre dejarlo en el layer de más arriba, porque si no está esta persona que está ahí pegoteada. Y si yo pongo ahora Select Color Range, y selecciono por ejemplo lo naranjo, y le bajo para que sea solo lo naranjo, ok, y apago el layer, puedo seleccionar todo ese tipo de pavimento, y poner, no sé, pues, feeder de nuevo, para que esta cosa no sea tan dura, le pongo 0,3, ahora en una máscara que esté abajo de todas las personas, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que, hagámoslo arriba para que se entienda. Con una Va a capa ir de una color máscara de rojo. exposición. O una máscara de color, bueno, exposición Sí. sirve. O sea, puede ser cualquier cosa, pero por ejemplo Sí. ahí, la imagen que yo estaba usando de fondo estaba media serruchada, de hecho, la del... Así que pasó. Ahora, esa forma de sacar con los materiales también se puede, esto lo sacó un programa directo, pero uno lo puede ser estratégico desde el mismo SketchUp. Pues si uno trabaja capas y las pone por color, después uno puede trabajar estos colores en vez de textura. Eso ayuda bastante cuando, no sé, si le ha pasado que trabajan con lazo poligonal y pasan más tiempo como seleccionando cosas a mano con el lazo que bien trabajando. Es como aumentar, O sea, un y si poco no le ha acelerar esa pasado, parte de porfa, proceso. recorten una bicicleta. Yo creo que en hacer esta imagen y recortar esa bicicleta con los rayos de la bicicleta, me demoré más en hacer la bicicleta misma. Y después Eso uno sí. puede jugar con esto. O sea que en este caso, como les dije, la imagen no estaba en tan buena resolución la que usé de base, entonces por eso me la saca con una serruchada, lo que les decía. Pero ahora lo que es súper importante es como, por ejemplo, si a mí me gustara que esta imagen fuera más ilustración y menos menos realista, o que las cosas, por ejemplo, yo digo, no sé, pues esta persona está mucho más como definida que el fondo, ese fondo se ve mucho más borroso, ¿qué puedo hacer? Lo primero es que me voy al último layer encendido y escribo Ctrl-Shift-Alt-E. Y eso que hace que me crea un layer como nuevo de toda la mezcla de todo esto. Este lo multiplico con Ctrl-J por si acaso, por si dejan embarrada. Y lo primero es agregar ruido. Filter, Noise, Add Noise. Asegúrense que aquí salga monocromático, porque si no les va a tirar unos puntitos de colores medio raros. Y dependiendo del tamaño de la imagen, vean cuánto le agregan, como que se note un poquito, es importante. Entonces me agregó un poco de ruido. Luego, este mismo layer, se van a filtros, Filter Gallery, se van aquí a Crowshots, y en este caso yo uso 3, 0 y 1, pero pueden aumentarlo, lo que les decía, dependiendo de la imagen. Esto que hace que cada píxel lo desplaza en manera como una cruz, y hace que las cosas se empasten. Pero oscurece un poco la imagen. Entonces a este mismo layer, yo le creo una máscara de exposición hacia abajo me refiero a que la vinculo hacia el layer de abajo, y le sumo un poquito de la gama. Después esto lo voy comparando, apagándola y prendiéndola, porque si yo apago se apaga también la máscara, de que se mantengan los mismos tonos, porque si estuviera apagada la máscara, si se fijan, igual se oscurece mucho más. Y cuando ya logro esto, y encuentro que el efecto también está un poco fuerte, puedo bajarle un poquito a esto. Pero también se empasta un poco más. Por ejemplo, ese señor ya tiene los bordes más definidos, etc. Otra estrategia también es, no sé, pues si están estas personas, tengo que apagar siempre el layer que está prendido todo, es tomar esta herramienta de gotero o gota, no sé, la ponen bien chica en tamaño y van por el borde como difuminando. Eso hace que la gente se pegotee un poco al fondo, como que los píxeles se desplacen. Pero luego, después de hacer esto, de hacer esta mezcla que hicimos al final, otra cosa que sirve es de nuevo apretar, luego arriba del siguiente layer, Ctrl-Shift-Alt-E. Es una lata donde estos comandos, pero les juro que es demasiado útil. Y después mientras menos opciones usen acá con el mouse, más rápido van a trabajar si trabajan con el teclado. Después, lo que van a hacer con este layer nuevo es que lo van a transformar, le ponen Ctrl-T y lo transforman a la mitad del tamaño. ¿Esto qué permite? Que
la imagen reduzca su cantidad de píxeles, es decir, que cada píxel que representaba, por ejemplo, 4 cuadraditos, ahora va a ser un promedio, que cada píxel va a representar esos 4. Y antes de hacer cualquier cosa, de volver a agrandarla, porque les voy a mostrar el ejemplo más burdo, que sería como control T, agrandarla, no sé, por el 10%, y para volver a agrandarla al 1000%. Se nota que los píxeles son más difuminados y la imagen se empasta más, pero pierde demasiada resolución. Entonces, si lo hacemos, ahí va a apretar control Z, si lo hacemos al 50, se van a filtros, sharpen, un sharp mask. Ahora no tienen por qué entender esto, háganlo, como que sirve harto y al final es como una cosa que lleva con cada imagen. Que lo que hace esto es que también como que realza los blancos, los contrastes, etc. Y pueden jugar un poco con estos valores, pero estos son los que yo uso y es porque por el tamaño de la imagen, yo trabajo con imágenes grandes, si trabajo con imágenes más chicas vamos a necesitar menos de estos valores. Y esto que permite que se generen unos contrastes que también mezclan los píxeles, y si lo vuelvo a agrandar, si estaba en el 50, ahora lo agrando al 200%, y si se fijan, como si uno lo apaga y lo prende, ayuda a realzar ciertos tonos, pero está muy exagerado, entonces lo voy a bajar. Por ejemplo, ahí ya los colores, por ejemplo, es porque le agregué mucho, se tienden a explotar demasiado y lo dejo, no sé, en 20%. Y eso igual ayuda a que la imagen se empaste y se contraste un poco más donde debe contrastarse. Y al final esto es una lata tremenda, pero si más tiempo le dedican a la imagen, más retribuciones van a traer con esto. Y eso básicamente, lo que les decía de para qué sirven estos canales, es que si yo tuviera esto, y voy a buscar, y si mi suelo eventualmente fuera madera, y lo llevo esto a Photoshop, lo primero es no usar la madera así tal cual y recortar y etcétera. Lo primero que tienen que hacer es control T y manteniendo shift, control, mentira, van a ir deformando esto como para darle un poco la perspectiva que tiene esto. Y luego que tenga la perspectiva, lo seleccionan brutamente, seleccionan con la varita el color, o con la varita si es que es un color continuo, o con el Select Color Range si es discontinuo, toda esta cosa. Me voy al layer de la madera, sobre el layer pongo control J, ya que como ya tengo una selección, me lo va a duplicar, y me va a duplicar solo la parte que tenía seleccionada, por control J. Y luego me voy acá, y como los tonos no calzan, me voy, creo una máscara de exposición, y empiezo a jugar con la gama, con los colores, para que esta cosa calce. Y así van a estar un día por imagen. Si se demoran 10 minutos, no se van a demorar mucho más. Así que mucho ánimo, y se los voy a cobrar todo. Lo que me importa es que no tengan peros después para decir por qué no hicieron las cosas. Me gustaría saber si alguno sigue ahí, si tienen dudas, y si no, aprovechen este momento porque si no van a ver que en el tutorial y no van a entender nada. Yo tengo una duda, que la máscara de los colores, o sea, lo que teníais separado por colores, ¿eso se puede sacar como de SketchUp igual, o no? Sí, pues si trabajáis con layers, las capas, claro. Sí, o con las capas también, pero sí, pues con las capas. Y es súper útil. Y, por ejemplo, ahí, lo que hiciste tú con esa imagen, como que la imagen le sacaste una foto al lugar real y después lo fuiste haciendo, ¿o es un render eso? Es un render. Pero da lo mismo, aunque sea render o no, lo importante es que ojalá todo esté en la misma resolución y que vayan como trabajando con eso. O sea, al final podría ser una foto, ¿cachai? Da lo mismo. Ya. Y si no es una foto, traten de crear ustedes el escenario. Como por ejemplo el que les mostré que era más irreal, como de este espacio como medio como con rama. Esos son puros materiales y cosas así, como que al final uno va componiendo el fondo. Yo tengo una pregunta también, Sí. bien precisa. Por ejemplo, las cotas, perdón, no las cotas, los ejes. Si por ejemplo en mi proyecto tengo alguna línea que sale como del ortogonal, se va como, es diagonal. O sea, ¿tú viste mi proyecto como algo así, Sí. que no sea como ángulo recto y todo?
¿Los ejes cómo se hacen? ¿Siempre los ejes tienen que estar como en vertical horizontal o se pueden poner en diagonal? ¿Cómo es la lógica? ¿Es una pregunta de planimetría? Sí, Suena porque pregunta como siempre hay que planimetría. poner Sí, mira, cotas y si eso. queréis, puedes revisar los proyectos de, mira, busca casa, podemos un ángulo recto de Smilan Reich. A ver, ¿qué busco? Vamos con la misma. Y con esto te digo mucho ánimo. Porque al final los ejes al final como que te permiten, lo que hace Smilan, no sé, pues en este caso, es que define un polígono que es el cuadrado hasta donde llegan los ejes, y los pone desde aquí hasta allá, desde aquí hasta allá, ¿cachai? Entonces tú estás generando una distancia para marcar ese ángulo, después de ese ángulo. Y las curvas, ¿cómo las marcáis? Que marcáis el eje que viene para acá, lo atravesáis hasta el fondo, después el que viene acá, y en este caso, como, ¿te acordáis que ayer te expliqué cómo eran las curvas de tipo Miralles? Sí. Marca el radio acá, dibuja un círculo. ¿Cachai? Ah, Y te ya. dice, el ángulo de esto es tanto. Ya, entiendo. Los que tengan, porque también hay Creo que varios tengo que un caso, tienen ese tema. Sí, esperemos un poco, yo les muestro el tiro. Por ejemplo, si tú tienes un volumen flotando que está en diagonal frente al otro, ese tiene ejes porque se está estructurando esa caja, por decirlo así. Pero si tú tienes como un muro que por dentro no compone algo estructural, sino puede ser un tabique que está girado, eso no contiene un eje. Generalmente son los elementos estructurales o los elementos que llegan de segundo hasta el piso subsuelo donde hay fundaciones. Ya. No, esto no tiene eje, a ver. No, pero es bien básico. Por ejemplo, en esta casa deberíais tener los ejes de los muros y aquí algo que te marque el radio de esto, que es lo que te deforma y hasta dónde llega y dónde parte. ¿Cachai? Como si yo lo tuviera que dibujar acá, dibujaría este eje, dibujaría aquí la circunferencia que me genera ese círculo, marcaría el punto de la tangente de este punto, es decir, hasta dónde llega, después la tangente acá, cuánto es el radio de esto, R tanto, y con eso ya es suficiente, ¿cachai? Como que lo importante es que el maestro, ¿y dónde está este centro? Este centro está a tantos metros de algún punto referencial. Ya. Al final el gallo, lo importante es como que va a ir, va a tomar una cuerda, la cuerda le va a dar el largo y va a empezar a girar como marcando eso, ¿cachai? Claro. Imagínate en la realidad cómo lo haría. En ese caso, Smilan, en verdad, como que los ejes ahí están de decoración en ese proyecto, porque Smilan imprimió el plano 1 a 1, lo llevó al terreno y empezaron a construir con el plano. Qué Porque tenía cómodo. tanto que se van a demorar como 2 semanas en trazarlo, ¿no? Y lo más seguro es que se van a equivocar. Ya. Pero eso no se puede hacer Bueno. con todo, ¿cachai? Ya. Eso era, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. No me acuerdo cómo fue que pusiste la textura de la madera encima del camino y la adaptaste como a la forma redonda. ¿Cómo lo hiciste? Mira, lo primero es tener la imagen de aquí tengo la imagen, la tiro sobre el proyecto y si tú, primero hay dos cosas. Primero, aquí está como con este cuadradito, eso quiere decir si tú la achicás y la agrandáis, no le va a pasar nada en resolución, porque al final está como vinculada, no está rasterizada. Si tú tomas la goma, le apretáis clic y dice como quiero rasterizarla, le ponéis OK, ahí desaparece y si la deformáis ahora, la achicáis y la agrandáis va a perder resolución. Eso es un poco lo mismo ahora con eso, pero es como para que lo tengan presente. Si tú apretas Control T, tú puedes agrandar y achicar esto, pero si mantienes Control apretado, voy a empezar a mover la arista independiente. Con Control Shift lo podéis mover como en distintos ángulos. Entonces lo importante es como que entendáis un poco por dónde va la perspectiva de la imagen. Y tratéis de armar la imagen. Cuando uno la deforma mucho pasa esa cosa. Tírate poquitito. Y cuando la calzo, da lo mismo si la apago o está prendida, me voy a la imagen que me importa, que es esta.
selecciono el color que quiero, que puede ser con la varita, o puede ser, como por ejemplo, como aquí también hay naranjo, puedo poner filter, no, select, color selection, color range, perdón, selecciono el color, le puedo seleccionar más rojo, ¿cachai? Ahí agarro todas las gamas de rojo que hay en la imagen. Después pongo feather para que esto sea un poquito más suave, y le pongo un número, y sigo con esta máscara, pero me voy a la máscara la puedo apagar incluso, pero sigue la selección puesta, y me voy a la máscara aquí de la fondo textura, y como aquí hay algo que está calzando dentro de esto, todo lo que esté calzando, y si es que aprieto control J, se va a duplicar. Y me duplicó la parte que estaba en la selección de la imagen anterior. Y eso. No tiene más ciencia que... Al final, si bien la tarea es para el otro... O sea, ahora no tienen que hacer imágenes, si ahora vieron algo, traten de jugar un poco para tratar de entender cómo funcionan todas estas cosas, y después cuando sea el encargo final, o sea, el encargo que requiere imágenes, puedan como practicar y ver todas estas cosas. También otra cosa que yo hago harto es como que después también recalco harto los bordes. En este caso, si uno se acerca mucho, uno puede empezar a... No, igual está más o menos bien hecho, pero con un color un poco negro y más suave, cuando tengo dos intersecciones de materiales distintos, creo un layer nuevo, lo hago bien pequeño, como el pincel, y voy de a poco pintando negro, por ejemplo así, y todas las líneas las dibujo en relación a eso. Una lata gigante. Y después pongo filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, lo aumento un poco, después las partes que se ven mucho las borro, y le bajo un poquito la opacidad para que pase más piola. Y me doy la lata a hacer eso con todas las esquinas, y como que se redondean un poco, como que empiezan a compartir píxeles, y eso funciona súper bien. Al final no hay como una fórmula de todo esto, es tiempo nomás. Las imágenes, mientras más tiempo le dediqué, van mejorando cada vez más, y hay ciertos como tips, pero también Igual hay cosas. podríais decir que existe una fórmula que es armar una buena composición inicialmente. Sí, o sea, esas cosas, Ah. si yo trabajo una imagen súper bien y la composición es mala, no va a funcionar tampoco. Como lo primero y lo más básico es la composición. O sea, partiendo en esta imagen, más del 50% es cielo. Y es porque quería que el lugar se viera tranquilo, se viera un poco más calmado. En cambio, este mismo proyecto, me voy acá a... O sea, esta imagen es mucho más intensa, tiene mucha más gente, esto es mucho más saturada. Y aquí una lata gigante, al final era puro calzar las personas para que la imagen se viera bien. Y al final es un tema de composición, o sea, ponte tú esta misma imagen, que es la final, a mí me gustaba mucho más esta, por temas de composición. Eso fue antes de que usara la bandera, pero creo que se armaba un poco más, porque aquí faltaba un poco como de contraste en relación a esto. Vean mucho los cuadros de Kandinsky, que Kandinsky trabaja mucho con colores, con ya un objeto gigante a un lado y millones de objetos chicos al otro lado, entonces se empiezan a equiparar las cosas, pero de maneras contrarias, no como tan obvias. Como que siempre hay un equilibrio entre la cantidad de información a un lado en relación a la otra. Y eso. ¿Alguna otra consulta? Y al final, o sea, esto es súper importante también para poder proyectar, o sea, partiendo yo, o sea, yo no soy ilustrador, yo soy arquitecto, yo hago las imágenes como para mí, porque me gusta también pensar y no derivar eso, porque encuentro que es un factor esencial dentro del proyecto, o sea, si yo me dedicara como a hacer imágenes, haría lo que quiera la persona y chao, pero al final como que también
no sé, creo que uno transmite mucho con lo que uno está proyectando y es un factor que para mí es tan importante como el AutoCAD o más como la imagen. Eso, pues. Mucho ánimo, que tengan un buen fin de semana y cualquier duda, Felipe. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Sí. se escucha. ¿La elevación para la próxima semana es con fotomontaje o vectorial? No, vectorial. ¿Vectorial? Ya, Vectorial. gracias. Si quieren practicar, podrían hacer una extra como imagen. O sea, podrían hasta probar, sin ni siquiera para la entrega, porque igual tienen que hacer el modelo, pueden sacar unas vistas de línea o cosas así para dar una idea de cómo está quedando. Cuando más información, más fácil cómo corregir, por decirlo así. Pero el foco es planimetría, para que armemos eso como corresponde. Algunos ya han avanzado, hicieron encargo pasado con tonos de en plano, y fue más fácil corregir con eso. Lo que tengan bien presentes, las verticales, si no, eso ya las va a bajar un punto entero. Creo que es el punto más polémico. La otra vez tuvimos Es que ese es un punto bien básico, porque al final quiere decir como que nos están escuchando y eso da pena. Sí, pero una vez nos pasó en este semestre que alguien me hizo una vista de pájaros desde arriba. Y como que ahí la discusión era si ponía el tercer punto de fuga, que eran las verticales, o no estaba. Esa era la condición. Pero generalmente si uno está a nivel de observador, el ojo corrige las verticales, por lo tanto no debe hacerlo. Pero si está en vista de pájaro, hay una libertad. Aún no existen los drones con tilt shift, ¿o no? No, creo que no. Tilt shift es el tipo de lente que corrige las verticales para las cámaras. Que es bastante interesante. Yo tengo uno porque se deforman para poder hacerlo. Ahí podríamos tener una clase de fotografía en algún momento. Ya, pues, Podría mucho ser. ánimo. Ya, que estén bien. No, bueno, vamos al tiro a procesar la clase. No tuvimos descansos por hacerla más corta, así que voy a tratar de subir esto lo más pronto posible. Nos vemos el miércoles o jueves. Eso. Estén muy bien. Gracias, chao. Vale, gracias. Chao. Gracias. Chao, que estén bien. Ahora está. Ahora sí. ¿Está Sebastián? Sí.